Bienvenidos. En este video tutorial vamos a hablar de los circuitos que se autodesarrollan a partir de estructuras biológicas. ¿En qué consiste? Pues es un conjunto de genes que participan en la digestión de la lactosa de la bacteria E. coli. Un gen regulador dentro de esta bacteria, denominado represor, se encuentra normalmente encendido, manteniendo el metabolismo de la digestión de la lactosa inactivo. Cuando la lactosa está presente en el medio, la bacteria apaga este represor. Pues bueno, esto se relaciona con un circuito normal, ya que realiza operaciones booleanas y lógicas. Los circuitos biológicos o genéticos que se describen mediante diagramas semejantes a los que se encuentran en los circuitos electrónicos se emplean con nodos que representan los genes y las flechas que indican otros genes que regulan a los primeros. Es algo normal que se encuentra en cada diagrama de circuitos electrónicos. La activación de estos genes oscila entre los estados de encendido y apagado a medida que la señal se propaga a lo largo del circuito. Pero bueno, la arquitectura de estos circuitos es cíclica y en ellos cada gen se inhibe, o sea, que si un gen anterior cambió de estado, va a cambiar el segundo gen y así sucesivamente. Por eso se les denomina circuitos osciladores. El diseño de estos circuitos se realiza en sus comienzos por medio de estrategias combinatorias de las secuencias del ADN. Los componentes individuales del circuito se ensamblan en in vitro y posteriormente se introducen dentro de una célula o bacteria para observar su comportamiento. En un método alternativo que no necesita de un conocimiento previo de las características o funciones de este circuito es la evolución dirigida. Este es un proceso en el cual se aprovecha la habilidad de las células para sobrevivir frente a una presión selectiva. También hay otro método que se llama DNA shuffling. Consiste en una recombinación de múltiples secuencias del ADN para crear diferentes bibliotecas o librerías de genes quiméricos, o sea, genes compuestos de otros tipos de secuencias de ADN. La principal ventaja de esta técnica radica en que permite diseñar circuitos complejos que posean múltiples funciones entre sí y también interconexiones. La estrategia que ha sido empleada en el diseño de redes sintéticas a partir de mutaciones ya conocidas anteriormente, que posteriormente se mejoran mediante la evolución dirigida. O sea, podemos tener una bacteria y que con este tipo de combinaciones ella vaya mutando y mejorándose. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre la historia sobre este tema. Este tema nació por el científico de computación Andrew Adamski de la Universidad de Inglaterra del Oeste. Hizo una serie de pruebas con lechuga y el de 4 días para así crear biocables unos biocables que conectan dos electrodos hechos de papel aluminio conductor con una planta que fue puesta entre electrodos de agua destilada. Luego, él aplicó una potencia eléctrica entre electrodos de 2 a 12 voltios y calculó la función de transferencia de la planta, que mostró una potencia de salida como una potencia de entrada. Casi cualquier ser viviente, incluyendo los humanos, puede conducir electricidad y, por tanto, ser utilizado como cables, según dijo Adamski. El problema es que no todas las criaturas pueden permanecer inmóvil y sin degradarse durante un largo periodo, pero las plantas siempre consiguen suficiente luz, agua y minerales, las cuales hacen una buena fuente de electricidad. Anteriormente, además que su equipo intentaron utilizar moho de lodo como medio de computación, pero los sensores y procesadores resultantes eran muy frágiles y altamente dependientes de las condiciones ambientales y difíciles de controlar y limitar. Así que ellos buscaron otra alternativa, menos fructivas, la cual dio con la decisión de ir con las plantas, ya que en general son más robustas, resistentes y menos dependientes de las condiciones ambientales y pueden servir en ambientes hostiles de dispositivos híbridos, según Adamski. El futuro de la computación solo podría prevenir de los moldes de limo. Resulta que estos moldes, inteligentes por más extraño que parezca, pueden hacer cosas que incluso nuestros ordenadores más avanzados pueden manejar. Se descubrió que la resistencia de la planta cambia repetidamente con el tiempo al realizar distintas pruebas con un voltaje de 12 voltios. Para complementar lo que mi compañero dijo, al realizar las distintas pruebas con el voltaje de 12 voltios, se notaba que la resistencia mostraba diferentes oscilaciones no periódicas, por decirlo, era un poco ruidoso. ¿Qué es esto de ruidoso? Significa que la electricidad que pasaba a través de este circuito se desperdiciaba, o sea, no era constante. O sea, dicho ruido no era ideal para crear los sensores, ya que la energía se desperdiciaba en grandes cantidades a través del circuito. Pero una vez que se desarrollaron nuevos métodos para un camino confiable a través de las plantas, entre los componentes de la vida y silicio, puede ser posible incorporar cables de plantas en los circuitos
de autocrecimiento biohídrico. ¿Qué significa eso? Que podríamos combinar las raíces con otros componentes electrónicos para que las plantas no desperdicien la electricidad y puedan continuar creando un circuito estable. Bueno, con respecto a algunas aplicaciones de los circuitos biológicos, podemos hablar de la biología de sistemas. Es como diseñar un circuito eléctrico, pero aplicado a la biología, donde se realizan diferentes cómputos dentro de una célula o bacteria para hacer una tarea. En un futuro, se puede ensayar una nueva serie de fármacos gracias a la implementación de circuitos a base de estructuras biológicas. Se podrían realizar medicamentos personalizados, ya que se pueden dar grandes dosis en bajas concentraciones para atacar un mal que tenga un paciente en específico. Por ejemplo, la medicina contra la malaria. Esa proviene de la antimicina, que se consigue de la corteza de un árbol, que es una labor muy costosa de obtener hablando económicamente, por tanto es un gran costo del medicamento. Por esa razón, Jay Kisling, un profesor de ingeniería química y bioingeniería de la Universidad de California, propuso producir esta medicina de una manera menos costosa para la población, usando circuitos biológicos dentro de la bacteria para poder controlar las funciones que tengan dentro del sistema humano. También se encuentra la opción de generar bacterias diseñadas para eliminar tumores por medio de biorobots orgánicos. Un proyecto muy interesante es el diseño de un tipo de bacteria que pueden detectar la presencia de la roya en el café y la avisen a la planta, y que además controla el número de propagación para que esta no se vea afectada. Bueno, continuando con algunos ejemplos que mi compañero dio, los anteriores son ejemplos pequeños de lo que se podría desarrollar con estos circuitos a base de estructuras biológicas, ya que los circuitos naturales se han desarrollado a lo largo de los años de evolución, son de gran complejidad. Por ejemplo, solo una parte del circuito de la formación de un erizo del mar lleva una serie de conexiones las cuales no se pueden entender a simple vista, aunque estas trabajen por módulos separados. Podemos ver en una imagen que vamos a poner a continuación cómo trabajan todo el circuito, bueno, una parte de este circuito para formar la construcción de un erizo del mar. Cada año en el MIT se realiza el concurso IGEM para diseñar seres artificiales mediante bacterias, donde se pueden crear diferentes tipos de proyectos utilizando estructuras biológicas para lograr un objetivo. Gracias.